Aquí estaba tomando datos, Maricris, muy interesante la charla del licenciado. Y es que, hablando de ese tema, también lo podemos relacionar con este que les vamos a hablar. A veces uno toma decisiones que más adelante dice, puchica, me arrepiento de haber cometido esto, ya sea porque terminó una relación, ya sea por la manera en cómo salí del trabajo, en fin, hay unas situaciones que a usted le quedan en la conciencia y que usted dijo, bueno, ¿qué hubiera pasado si podría, digamos, cambiar el pasado? Ya eso no se puede, pero sí podemos sanar esas heridas. Hoy vamos a hablar de este tema con el psicólogo Eduardo Marín, a quien le damos los muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diego, por la invitación, muy amable. Vea, muchas personas viven atrapadas en esas situaciones del pasado. ¿Por qué algunas heridas emocionales permanecen abiertas durante tanto tiempo? Sí, aquí es muy importante, Diego, entender que en muchas ocasiones la persona no sabe que está herida. Entonces, cuando una persona emocionalmente no sabe que está herida, sigue comportándose de X o Y manera y empieza a tener un montón de comportamientos disfuncionales en su vida. Es hasta que llega un proceso de concientización que la persona puede empezar un proceso, a la redundancia, de sanar. Es más, yo recuerdo que hace aproximadamente unos 2 años tenía un paciente que me dijo en un proceso de finalización de terapia que él se había dado cuenta que estaba muy herido, pero no lo sabía al principio. Fue hasta que empezó a trabajar de una forma más individual que llegó a darse cuenta que realmente tenía una herida emocional que no había sanado. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre un recuerdo muy doloroso para una persona y una herida emocional de este tipo que no sana? El punto es que el recuerdo doloroso, cuando lo tienes, te genera tristeza, te genera un poco de angustia, pero con el tiempo eso pasa y la persona sigue su vida de una manera funcional. Lo que es la herida emocional te genera ya un proceso de incomodidad y un proceso de disfunción a tu vida a largo plazo. Es donde se empieza a generar lo que es tristeza, lo que es depresión, lo que es ansiedad, lo que es estrés, y la persona se ve afectada en múltiples áreas de su vida, lo cual no sucede con un recuerdo doloroso, que es únicamente un evento que llegó y se va. Ahora, porque es que a veces tendemos a castigarnos y a flagelarnos por errores del pasado. Sí, aquí viene una palabra que es muy importante, que es la culpa. La culpa puede tener 2 elementos, un elemento adaptativo y un elemento desadaptativo. El elemento adaptativo es cuando la culpa te hace darte cuenta que cometiste un error, corriges el error y empiezas a aprender del error. Ese es un proceso de adaptación que te puede generar muchísima riqueza a nivel personal. Pero cuando la culpa se vuelve desadaptativa, es donde empiezas a autocastigarte, a autoflagelarte, te maltratas, te tratas mal, sigues con procesos de reproche, de remordimiento, y eso no te deja vivir en paz. Ahí es donde empezamos a ver realmente que la culpa puede tener esas 2 funciones. Pero por lo general, según mi experiencia, trabajamos más las personas en el segundo proceso, que es la autoflagelación emocional. ¿Y qué impacto pueden tener estas heridas emocionales a futuro? Ok, a futuro, el no trabajar o el no sanar una herida emocional empieza a generar un proceso de impacto en diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, en la pareja, hay muchos problemas en pareja por heridas emocionales no resueltas. Hay también procesos de desarrollo personal que se frustran porque la persona tiene baja autoestima, tiene inseguridad, tiene miedo. Hay también procesos a nivel emocional, a nivel físico. Hay una frase que dice que lo que el corazón calla, el cuerpo lo transmite, el cuerpo lo grita. Entonces hay personas que tienen enfermedades como fibromialgia, colitis, gastritis, fueron donde el médico, no hay ninguna causa aparente genética de que la persona tenga ese tipo de situaciones, empieza a trabajar inclusive procesos terapéuticos hasta la persona empieza a mejorar. Ahora, ¿es posible sanar una experiencia emocional sin olvidar errores del pasado? No sé, por ejemplo, en el caso de una infidelidad, que la persona se castiga y dice, es que perdí mi matrimonio, perdí mi familia por eso. Claro, la respuesta es sí. Tratar de sanar o sanar, perdón, no significa olvidar. Significa, yo recuerdo lo que me sucedió, pero lo recuerdo de un proceso de paz, de tranquilidad, de mejora. Pero a veces pensamos que sanar es olvidar algo, no. No podemos sanar sin olvidar. Recordamos, pero de una posición emocional completamente distinta, completamente diferente. A veces las personas creemos que sanar es lo mismo que perdonar, pero por ahí puede venir una diferencia. ¿Siempre es así con los procesos? No, vamos a ver. Sanar y perdonar son 2 procesos distintos, pero están unidos entre sí. Ok, a veces pensamos que cuando perdonamos ya hemos sanado. No es así. O a veces pensamos que cuando sanamos ya hemos perdonado. Tampoco es así. Son elementos que van en conjunto. Cuando yo empiezo a perdonar, cuando yo empiezo a trabajar en el perdón, estoy tocando solo un elemento de la orquesta, no lo estoy tocando todo. El proceso de sanación y reconstrucción se basa en elementos como el perdón,
el trabajo de la autoestima, el empoderamiento personal, el crecimiento y el desarrollo, y también inclusive empezar a trabajar creencias o pensamientos que me estén limitando. Así que son dos situaciones distintas, pero están unidas entre sí. ¿Cuáles son esas señales que le indican a una persona o que le pueden indicar a una persona que está emocionalmente afectada? Ok, cuando una persona está emocionalmente afectada es cuando una persona intenta hacer cosas en su vida, mejorar, por ejemplo, en el trabajo, en relaciones interpersonales, en relaciones de pareja, intenta mejorar en la autoestima, y por más esfuerzo que haga, esa persona no logra avanzar. Es donde entra la persona en un proceso de frustración, porque dicen, claro, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero siento que no estoy avanzando. Y eso se debe a que su esfuerzo está centrado únicamente en el presente, no está sanando la herida que tiene abierta. Y en muchas ocasiones, Diego, lo que sucede es que nosotros hablamos, pensamos, decidimos desde la herida y no nos estamos dando cuenta de eso. A veces hay que tener un diálogo interno antes de buscar al profesional, Claro. antes de buscar ayuda. ¿Qué tan Claro. importante es eso como para reconocer si sí, estoy afectado, necesito buscar ayuda? Sí, el diálogo interno puede ir en dos variables, un diálogo interno positivo o un diálogo interno negativo. Es lo que llamamos también en coaching conversaciones privadas. Las conversaciones privadas, o en este caso el diálogo interno, tienen que ir enfocado a que usted no se maltrate, a que usted no se autoflagele como mencioné anteriormente, sino a que usted pueda quererse, pueda amarse, pueda perdonarse y pueda decir, bueno, voy a darme una oportunidad para crecer, para mejorar, para ser feliz, me lo merezco, y empiezo a trabajar en mi proceso de crecimiento personal. El problema, Diego, es cuando el diálogo interno se convierte en un diálogo muy limitante, en un diálogo muy autocastigador, y empezamos a criticarnos, a juzgarnos, y eso, en lugar de llevarte a la acción, lo que hace es frenarte. Nos está diciendo en Facebook doña Vanessa que dice que ella siente que no puede sanar porque tuvo problemas con su hija y eso la arrastra. Ella reconoce que es un problema que tuvo en el pasado con su hija, no la puede perdonar. Aquí hay algo muy importante. Antes de perdonar a alguien, primero tienes que perdonarte a ti mismo por el daño que te estás haciendo al no perdonarte. Pensamos que cuando perdonamos estamos haciéndole un favor a la otra persona. No es así, es un concepto erróneo. Cuando yo perdono, el primer beneficiado soy yo. Pero antes de perdonar a un hijo, una hija, una pareja, un amigo, un familiar, primero tengo que perdonarme yo por no haber podido soltar ese rencor o ese resentimiento que a mí me está dañando. Las personas deben de entender que soltar es parte del proceso. Soltar es parte del proceso de sanación, de crecimiento y de mejora personal. ¿Y qué herramientas podemos abordar desde la psicología para comenzar a trabajar este tipo de problemas emocionales? Claro, la primera herramienta por excelencia es la terapia. O sea, la terapia es la herramienta por excelencia porque te permite autoconfrontarte, permite conocerte y permite ir sanando poco a poco. Ese es un elemento. La meditación, también meditar qué ha sido de mi vida, qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que no he podido alcanzar. Preguntarme qué necesito soltar también, qué necesito dejar ir. Y una herramienta que inclusive acabo de mencionar en la pregunta anterior, tienes que perdonarte. Hay una frase muy bonita que es, me perdono porque no sabía y no podía. Esa frase es muy poderosa, que yo pueda entender que debo perdonarme por alguna situación que viví, que me hicieron, porque en ese momento no sabía cómo enfrentarla, no tenía las herramientas, pero el día de hoy tomo la decisión de perdonarme. Eduardo Marín, psicólogo, gracias por venir a compartir Diego. estas herramientas con nosotros. Para muy amable. Gracias. Ustedes siguen con más, compañeros.